14, un capítulo muy, pero muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 14. Pero antes yo quisiera, estoy contento porque veo a Marlon acá, tenía día de no ver a Marlon. ¿Cuánto estamos felices, hermano, de ver a Marlon acá con nosotros? Marlon, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros esta mañana. No te nos desaparezca, Marlon, aquí te esperamos, aquí te apreciamos, ¿verdad? Que te queremos ver aquí cada sábado. Bendiciones. Muy bien, también veo a Noel, mi primo, ¿verdad? Está por allá. Noel, como decía Dani, de vez en cuando nos visita con su esposa, sus niñas gemelas, que cantaron esta mañana en escuela sabática. Me da gusto, hermano, de verlos a todos en esta mañana. Bendiciones para cada uno, ¿verdad? De ustedes. ¿Cuántos están felices esta mañana a pesar de los momentos difíciles, hermano, que podemos estar pasando? A ver, como unos 5 nomás. ¿Cuántos estamos felices, hermano? Digamos amén. Amén. Qué bueno, hermano. Dios nos ha dado esta oportunidad, hermano. Y qué mejor. Oh, está llegando Adexa también. Dios te bendiga, Adexa. Bendiciones, bienvenida. Qué bueno que nos visita nuevamente. Adexa fue miembro de esta iglesia hace algunos cuantos años, ¿verdad? Ya está con nosotros esta mañana. Muy bien. Hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, hermano. Y quiero decirles una cosa. No hay nada mejor, hermano, que invertir el tiempo en estudiar la palabra de Dios. Fíjense bien. ¿Escucharon lo que dije? No hay nada mejor que invertir el tiempo en escuchar la palabra de Dios. Invertimos el tiempo a veces en el trabajo, invertimos el tiempo tal vez jugando, paseando, yendo de compras, yendo a un parque tal vez. Invertimos el tiempo cuando nos bañamos, cuando nos alistamos para ir a trabajar. Invertimos el tiempo en muchas cosas. Pero hermano, el mejor tiempo invertido es cuando usted y yo lo dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Es algo especial, es algo bonito, hermano. Es algo diferente. Por eso, hermano, es que Dios nos llama a estudiar su palabra, porque a través de su palabra, hermano, nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros como iglesia, para nosotros como hijos de Él. A través de su palabra nos damos cuenta de esto, y cuando nosotros estudiamos su palabra y reconocemos que Él es un Dios de amor, que es un Dios poderoso, ¿qué sucede? Suceden cosas grandiosas, suceden cosas maravillosas, hermano. Suceden milagros en nuestra vida y salimos victoriosos. Y esto es lo que queremos hacer cada uno de nosotros en esta mañana. Así que el día de hoy, hermano, hemos buscado a invertir el tiempo en lo mejor, como es estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a estudiar, hermano, este capítulo 14 de Apocalipsis. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible, hermano, que 3 mensajes puedan traer 2 cosechas? Fíjense bien, 3 mensajes diferentes de parte de 3 ángeles puedan traer 2 cosechas también completamente diferentes. Al final vamos a ver cuáles son esas 2 cosechas que el libro Apocalipsis menciona. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Dice ahí: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Quién es el Cordero, hermano? Jesús, Cristo es el Cordero. Dice Juan acá que él miró, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y que con él habían ¿cuántos? 144,000, y que tenían estos 144,000, tenían, dice, el nombre de él escrito, ¿dónde? En su frente. Hermano, es interesante este capítulo. Cuando aquí está hablando del nombre escrito en la frente, está hablando, hermano, del carácter de Dios implantado en el ser humano y el corazón de la persona. Ese carácter de Dios fue implantado en todas estas personas que salieron victoriosos, que habían vencido por la sangre, por el poder del Cordero. O sea que, en otras palabras, ellos entraron en un asunto de progresión espiritual. Cada vez estas personas que se mencionan aquí eran más semejantes a Cristo. Estos 144,000 que la Biblia menciona aquí son especiales porque tuvieron una progresión espiritual. Es decir, no eran perfectos, porque eran seres humanos, hermano, y todos los seres humanos en esta tierra cometemos pecados, somos pecadores.
Pero pecadores arrepentidos cuando reconocemos que hay un Dios que nos ama y que por la sangre de Jesús, de ese Cordero, la aceptamos y llegamos a Él y le pedimos perdón y somos pecadores arrepentidos. Estas personas que se mencionan aquí eran especiales porque a pesar de que eran pecadores, se arrepintieron, pusieron su vida en las manos del Señor, hermano. ¿Y qué pasó con ellos? Lograron esa glorificación cuando Cristo colocó en ellos su naturaleza por completo en su vida. Y hermano, cuando Cristo regrese, podemos dejar nosotros también el pasado, esa naturaleza pecaminosa, porque recibiremos esa glorificación. Y entonces, hermano, ¿qué va a pasar? Desaparecerá de nosotros ese deseo de pecar, desaparecerá de nosotros el poder de pecado, desaparecerá de nosotros la naturaleza pecaminosa. ¿Pero cuándo? Mientras vivamos esta tierra, tal vez no. Pero cuando Cristo venga y ponga en nosotros, hermano, esa glorificación, ponga en nosotros esa santidad, hermano, entonces, ¿qué va a pasar? No nos vamos a acordar más del pecado, no nos vamos a acordar más de esa naturaleza pecaminosa porque hemos vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, porque Cristo venció, hermano, y nosotros ya somos vencedores a través de Él, a través de la sangre que Él dio por nosotros allá en la cruz del Calvario. Sigue diciendo, vamos a leer ahí el versículo 6 y 7 del mismo capítulo 14. Dice desde el 6, vi volar por en medio del cielo. Una vez que Juan ve, ¿verdad?, a Jesús el Cordero y estos 144,000 que salieron vencedores, ahora Juan comienza a ver algo especial. Vi volar, dijo él, por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a usted, a mí, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, dice, tribu, lengua y pueblo, no importa el color, no importa la raza, no importa el país, no importa el idioma. Juan ve, dice, a este ángel que viene con el evangelio para predicarlo, el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda esta nación, tribu y lengua, a toda la raza humana. Diciendo, dice a gran voz el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque la hora de su juicio, ¿qué va a pasar? Ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Estimados hermanos, aquí la Biblia nos dice, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. La verdad presente ha sido tal vez una frase que hemos escuchado en muchas ocasiones. Ese es un término que se usa tal vez en algunas iglesias. Muchos dicen, vamos a predicar la verdad presente. Otros dicen, vamos a predicar el evangelio eterno. ¿Cuál es la diferencia entre la verdad presente y el evangelio eterno? Bueno, el evangelio eterno son, hermanos, las buenas nuevas de salvación, que desde el mismo momento en que nuestros primeros padres pecaron, vino ese evangelio al mundo para traer esa oportunidad de salvación, de vida eterna. O sea que la verdad presente, ¿qué es, hermano? El evangelio eterno, hermano, es el evangelio que se ha predicado desde el mismo momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, hasta nuestros días y hasta que Cristo venga en gloria. Ese es el evangelio, ¿verdad?, eterno. Ahora, ¿cuál es la verdad presente? Bueno, quiero decirles una cosa. En el mundo, por ejemplo, antediluviano, ¿cuál era la verdad presente para ellos? La verdad presente para el mundo antediluviano, lo que Noé predicaba en ese momento, ¿cuál era la verdad en ese momento? El diluvio. Que la tierra iba a ser destruida, ¿por qué? Por un diluvio. Bienvenido, Aguinaga. Dios te bendiga. Aguinaga tiene un hijo que es pastor, que trabaja allá en Riverside, así que mi paisano, Dios te bendiga. Muy bien. Entonces, estimados hermanos, como les decía, el mensaje para ese tiempo, la verdad presente para ese tiempo que Noé predicaba, era lo que era el diluvio. Hoy en día ese mensaje no es para nosotros. Ya nosotros no se nos está predicando un diluvio. El mensaje fue para ese tiempo presente. Y hermano,
Dios tuvo un mensaje para todo el tiempo. Y Dios tiene un mensaje también para el tiempo del fin. O sea, para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dios tiene un tiempo para cada uno, un mensaje para cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis 14 nosotros vemos que hay 3 mensajes, que hay 3 ángeles para nuestro tiempo. ¿Y en qué consisten esos mensajes? Por ejemplo, ¿cuál era, digamos, el mensaje presente, la verdad presente en los tiempos de Jesús y los discípulos? ¿Ustedes lo recuerdan? Cuando Jerusalén, recuerdan, iba a ser destruida. ¿Qué le dijo Jesús? Que salieran, que huyeran, que se fueran, porque Jerusalén iba a ser destruida. Y llegaron los romanos y arrasaron con todo. El que obedeció la voz de Dios y salió, se salvó. El que no, ahí pereció. La verdad presente para ese tiempo fue esa. La verdad presente para nosotros, hermanos, hoy en día es este mensaje que nos traen estos 3 ángeles. ¿Y cuál es el mensaje que tienen estos 3 ángeles para nosotros? Esa es la verdad presente que estamos viviendo hoy en día. Ya no habrá otro diluvio porque Dios lo prometió. Ya eso ya no lo predicamos hoy en día. Noé lo predicó, pero ya quedó en el pasado. Pero ¿cuál es esa verdad presente para nosotros hoy en día? Primero vemos, hermano, en esta escena que leímos, versículos 6 y 7, estos 3 ángeles, un ángel volando. Hermano, ¿qué significa volar? Volar significa, hermano, la urgencia, el mensaje para este tiempo del fin. Estos 3 ángeles dicen que van volando por el cielo a toda velocidad. ¿Por qué? Porque sabe los momentos difíciles que está pasando la humanidad. Y es necesario que el mundo conozca la verdad. Es necesario que el mundo conozca este mensaje. Es necesario que el mundo sepa que Cristo viene muy pronto y que ha preparado un mejor lugar para nosotros. Ese es el mensaje presente para nosotros. Ese es el mensaje que estos 3 ángeles traen para este tiempo, hermano. Para este tiempo del fin. Y estimados hermanos, la hora de su juicio, dijeron los ángeles, ha llegado. La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis. El mensaje para este tiempo, hermano, es que estamos siendo juzgados. ¿Cuántas veces nosotros, estimados hermanos, hemos hablado, hemos comentado acerca del juicio? Ese mensaje es un tiempo, es un mensaje presente. O sea, para hoy, para nosotros hoy en día. Un mensaje especial, hermano, que siempre, como le digo, a través de la historia, Dios lo ha tenido para cada uno de nosotros. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la salvación del Antiguo Testamento y la salvación del Nuevo Testamento? En primer lugar, quiero decirle, hermano, que de la historia, hermano, a través de la historia, el mismo momento que el pecado entró a este mundo, a través de Adán y Eva, la salvación hasta que Cristo venga en gloria, siempre será como por gracia. Ahí nadie lo duda. Porque en el mismo momento que Adán y Eva cometen pecado, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Sacrificó qué cosa? Un cordero. Se sacrificó un cordero. ¿Por qué? Porque la sangre era necesaria para perdonar pecados. Y ese cordero representaba qué cosa? Lo que Cristo vendría a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Y por lo tanto el pueblo también del Antiguo Testamento fue salvo ¿por qué? Por gracia. Porque ellos creyeron por fe de que Jesús vendría, aunque ellos lo tenían por sombra, que ellos no lo vieron. Nosotros tuvimos el privilegio de decir, Jesús ya murió. Y fue el Cordero que murió por nosotros y estamos viviendo ese tiempo. Pero ellos no tuvieron esa oportunidad. Ellos no vieron eso. Ellos murieron sin ver a Jesús muerto, pero vivieron la sombra. Por lo tanto, ellos fueron salvos por la fe, ¿verdad? Y la gracia que tenían en Dios. Porque sin derramamiento de sangre, hermano, no puede haber perdón de pecado. Por eso Dios sacrifica ese cordero ahí en el Edén y los cubre con las pieles porque estaban desnudos después del pecado nuestros primeros padres, Adán y Eva. La justicia de Cristo en ellos. Y a veces nosotros tratamos, hermano, de tapar el pecado con nuestra propia manera. ¿Qué hizo Adán y Eva? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Cortaron hojas de higuera, dice la Biblia, y se hicieron ropas, delantales. ¿Cuánto puede durar un vestido de higuera? 2 días, 3 días, imaginen tiempos de calor. Eso se va a quemar, a tostar y no. A veces nosotros como seres humanos queremos tapar el pecado con lo que nosotros queremos, pero no es así. Pero Dios, hermano, lo vistió ese con pieles de animales cuando sacrificó ese cordero. La justicia de Cristo en nosotros. Solamente la justicia, el amor, la misericordia de Dios nos puede perdonar y nos puede hacer justo delante del Padre. Pero ¿qué tenemos que hacerlo? Por fe, aceptarlo y obedecer su santa palabra.
Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, los seres humanos nos salvamos por gracia, creyendo en un sacrificio que ya fue ofrecido. En el Antiguo Testamento aún no había acontecido ese evento de la muerte de Cristo. En el Nuevo Testamento ya fue ofrecido, pero el Evangelio es eterno, siempre ha sido eterno, y la salvación es por gracia. La verdad presente, hermano, es en el tiempo del fin, es la hora del juicio, ha llegado a ser la verdad presente para nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento todos los días se sacrificaba, ¿qué cosa? Un cordero. Todos los días se hacían sacrificios que les recordara lo que Jesús vendría a hacer por ellos. En el santuario terrenal, recuerden, habían dos momentos especiales donde eran esperados por el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esos momentos especiales? El momento diario, porque diario tenía que sacrificarse un cordero. Diario había derramamiento de sangre, y esa era la sombra de lo que Jesús vendría a hacer después, más adelante. Ese momento ellos lo esperaban todos los días había una muerte de un cordero, todos los días. Y el otro momento especial que ellos esperaban siempre era el día de la expiación. El día de la expiación era un día ¿de qué? De juicio. Recuerden, y el día de la expiación, ¿quién entraba al lugar santísimo del santuario terrenal? El sumo sacerdote. El sacerdote estaba todos los días ahí. El cordero era llevado al templo, al santuario. El cordero era sacrificado. El sacerdote luego intercedía por el pueblo, llevando, ¿verdad?, el cordero y entrando hacia el lugar santo a hacer el trabajo que tenía que hacer como sacerdote. Pero una vez al año solamente entraba el sumo sacerdote, y ese le llamaba el día de la expiación. Ese día, hermano, había, digamos, una limpieza completa del pueblo, de los pecados del pueblo, del santuario. Recuerden que el pueblo durante todo un año estuvieron llevando los corderitos para ser sacrificados, y esa cortina que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, era manchada con esa sangre todos los días, y ese día de la expiación todo era limpiado, todo era cambiado, lavado, hermano, y también los pecados del pueblo eran perdonados. Y el pueblo estaba ahí, hermano, afuera, en el atrio, alrededor del santuario, mientras el sacerdote estaba ahí adentro. Y después, una vez al año, el sumo sacerdote entraba para purificar el santuario, para purificar la vida del pueblo. Ahora, fíjense bien qué interesante, hermano, lo que ha hecho Jesús por nosotros. Jesús, número uno, es el Cordero. Juan lo dijo, recuerden, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que murió por nosotros. Jesús también es el sacerdote que también ministra a nuestro favor. Y Jesús también, ¿qué cosa es? El sumo sacerdote que está intercediendo, ¿dónde? En el santuario celestial, está intercediendo por nosotros, por nuestros pecados. Mientras Jesús esté ahí, habrá tiempo, habrá oportunidad para que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él de todo corazón. Cuando Jesús salga de ese lugar, hermano, la intercesión habrá terminado, el tiempo de gracia habrá terminado, y será para venir a esta tierra a llevarlos a recoger esa cosecha que le hablé al inicio, para llevarla hacia la patria celestial. Hermano, es especial la obra que Jesús hace por nosotros. Cuando nosotros entendemos, hermano, esta situación del santuario, nos damos cuenta que ahí están todas nuestras doctrinas, ahí está toda la Biblia, todo el plan de salvación está dirigido en ese momento. Por eso dice el Espíritu de Profecía que nosotros como adventistas debemos estudiar mucho, hermano, el asunto del tema del santuario, porque ahí está el plan de salvación. Pero a veces Satanás quiere que nosotros desviemos nuestra mente a otras cosas y no estudiemos ese punto, porque ese punto es importante, porque tiene que ver con nuestra salvación y lo que Cristo ha hecho por nosotros hasta el día de hoy. Jesús es todo, hermano. El Cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y cuando Jesús salga de ese lugar, hermano, ya no vendrá como aquel niño que vino a nacer a esta tierra. Cuando Jesús venga por segunda vez, se quitará la ropa de sumo sacerdote. ¿Y cómo vendrá? Como juez, como rey de reyes y señor de señores. Ahora, si vemos Daniel 8:14, un versículo muy conocido. ¿Qué dice Daniel 8:14? Lo recuerden, un versículo que todos debemos conocerlo. ¿Hasta qué cosa? Hasta 2300 tardes y mañana, y luego ¿qué cosa? El santuario será ¿qué? Purificado. Fíjense bien, hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Saben qué? Estamos en el mes de octubre, y en este mes de octubre se predica mucho sobre este tema de esta profecía de los 1300 tardes y mañana. Y hermanos, quiero decirles una cosa. En el santuario celestial, que tenía que ser purificado,
Yo les pregunto, porque aquí dice hasta 2300 tarde y mañana y luego el santuario será purificado. Recuerden que ahí fue la equivocación de Guillermo Miller. Pero yo les pregunto, ¿por qué dice que el santuario celestial será purificado? ¿Acaso no está en un lugar santo? ¿Acaso en el cielo hay pecado? ¿Acaso el cielo no es un lugar de santidad? ¿Qué va a ser purificado entonces en el cielo? ¿Qué va a ser purificado, hermano, ahí en el cielo? El santuario de la tierra era purificado porque era manchado con esa sangre de los corderos todos los días, el pecado del pueblo, y había que hacer una limpieza tanto del santuario como los pecados del pueblo de todo un año, donde quedaban eliminados, quedaban borrados. Pero en el santuario celestial sí es un lugar santo, es un lugar donde no hay pecado, porque dice hasta 1300 tarde y mañana y el santuario será purificado. Está hablando del santuario del cielo en esta profecía. Ya el santuario de la tierra ya había sido destruido, ya no existía para ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué dice así, hermano? Si en el cielo es un lugar de santidad, ahí no hay contaminación, ahí no hay pecado. Hermano, cuando habla de una purificación del pecado, está hablando de eso, de una purificación, de una limpieza. Está hablando de dos cosas. Primero, hermano, es borrar el registro del pecado de cada uno de nosotros que está ahí en el cielo, recuerda. El registro, y recuerde que está registrado todo, nuestros errores, nuestros pecados. Entonces, es borrar eso. El santuario será purificado, va a ser borrado nuestros pecados. Y en segundo lugar, hermano, da inicio el juicio investigador. En otras palabras, hermano, por eso le decía que la verdad presente para nosotros es eso, el juicio. El juicio ha llegado. Porque la purificación del santuario, hermano, daba un inicio a un juicio. Cuando Jesús se fue al cielo, fue a actuar como nuestro sumo sacerdote. Y eso es, por eso Hebreo lo presenta como nuestro sumo sacerdote. Él era la ofrenda perfecta. Fue a un lugar perfecto. Es decir, todo lo que era sombra ahora empieza a realizarse en el cielo. Está ministrando, se convierte en nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, porque Él es el Señor que fue sacrificado. Él es el Cordero y se convierte ahora en el sacerdote. Jesús se convierte en todas las sombras que tenía el pueblo de Israel. Ahora el santuario del cielo sería purificado después de 2300 tardes y mañanas. Y esto nos lleva, hermano, hasta 1844, donde ese año ocurrieron dos cosas, hermano. En el cielo se asume esa función importante. En esa fecha comienza un juicio para el pueblo de Dios, porque la Biblia dice que es necesario que el juicio comience ¿dónde? ¿Por dónde? ¿Por los de allá afuera? ¿Por dónde, hermano? Por la casa de Dios. Por lo tanto, entonces en este momento, en el tiempo del fin que estamos viviendo un día de juicio. ¿Y quién debe ser nuestro abogado? Si estamos viviendo hoy en día un día de juicio, ese es el mensaje para nosotros hoy en día. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? Si usted se presenta en un caso difícil a una corte sin su abogado, llévalas de perder. Pero hoy en día, hermano, Jesús es nuestro abogado porque todavía está en ese lugar. En el santuario celestial, en el lugar santísimo, todavía está ahí como nuestro abogado, como nuestro intercesor. Y cuando usted y yo nos arrepentimos y llegamos a Él y lo hacemos parte de Él como nuestro abogado, Él es el que nos va a defender. Entonces, ¿qué va a pasar en ese juicio? No tenemos que temer. Por eso, hermano, muchos le tienen miedo al juicio. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos ha presentado el juicio como algo terrible para los cristianos. No. ¿Por qué tener miedo? Si usted y yo hemos confiado en el Señor, hemos puesto nuestra fe en Él y lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal, no hay por qué tener miedo. Si nuestros nombres se están llevando a cabo y usted está fiel en el Señor, ¿por qué tener miedo? No tenga miedo. El juicio es algo bonito, es algo especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a purificar esta tierra, va a quitar la maldad, va a acabar con el pecado y nos dará a todos sus hijos un lugar especial, una tierra nueva, una vida eterna como inicialmente fue lo que Dios quiso para la raza humana. Entonces Jesús es nuestro abogado. Él nos defiende ante el Padre. Por lo tanto, mientras Jesús esté ahí, hay oportunidad. Mientras Jesús esté ahí, hay tiempo de gracia para que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él. Cuando Él salga de ese lugar, hermano, será demasiado tarde. Por eso la Biblia dice, el que es justo todavía siga siendo justo. El que es injusto, pues siga practicando la justicia porque ya no habrá más oportunidad. Cristo, hermano, debe ser nuestro abogado. Pero luego, ¿verdad? Se convertirá, cuando salga de ese lugar, en juez.
Así que en esa fecha, hermano, en 1844, se inició ese juicio investigador. Pero también ahí, en esa fecha, salió algo más. En ese mismo año, Dios levantó un pueblo en esta tierra. ¿Quién es ese pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Nosotros. ¿Usted por qué tiene miedo? No tenga miedo de decirlo. La iglesia adventista del séptimo día. De ahí nació nuestra iglesia, de ese movimiento milerista. De ahí venimos nosotros. Y hermano, Dios levantó a este pueblo para dar ese mensaje especial también al mundo y decirle al mundo que Cristo viene muy pronto. Y que la única esperanza para nosotros, hermano, está solamente en Cristo Jesús. Ahora, es interesante, hermano, el siguiente paso. Vamos a ver el versículo 8. Ya entendimos muy bien qué es la verdad presente y qué es el evangelio eterno. El evangelio eterno, ¿qué dijimos que es? El evangelio que se ha predicado desde Adán y Eva hasta que Jesús venga en gloria. ¿Cuál es la verdad presente? El mensaje que se da en un momento específico. En el diluvio fue el diluvio. En los tiempos de discípulos, cuando Jerusalén va a ser destruida, Jesús les dijo también a los discípulos. Y en cada etapa, recuerden cuando también Nínive, igual tuvieron un mensaje también para ellos. Para nosotros es el día del juicio ha llegado. Estamos en el día de juicio. Todos estamos siendo juzgados ahí en el cielo. Tenemos nuestro abogado que es Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, el versículo 8 dice algo interesante. Dice, otro ángel, ya el primer ángel, ¿cuál fue el mensaje del primer ángel? ¿Cuál fue el mensaje del primer ángel, hermano? Temed a Dios y a la honra, ¿por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora el segundo ángel, dice el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones, ¿qué cosa? Del vino, del furor de su fornicación, hermano. Este mensaje, hermano, es un mensaje, quiero decirle, importante. ¿Por qué motivo? Porque la condenación para Babilonia, hermano, viene. Dios dice en su palabra, salid en medio de ella, pueblo mío. O sea que Dios tiene, hermano, a sus hijos en diferentes denominaciones. La Biblia dice, hablando de Babilonia, salid de ahí, pueblo mío. Salid de en medio de ellos, pueblo mío. Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Y hermano, Satanás ha utilizado lamentablemente a muchas personas en este mundo para predicar un mensaje falso, porque dice que ahí que ha hecho beber, dice, del vino de su fornicación a todas las naciones. ¿Cuál es el vino de la fornicación que la Biblia está hablando acá? Recuerden que el Apocalipsis, hermano, el Apocalipsis tiene muchas palabras que son simbólicas. Ese vino de la fornicación se refiere a qué cosa? A la falsa doctrina. La falsa doctrina, ese falso mensaje. Y Satanás, hermano, ha utilizado a muchas personas y lamentablemente cristianos, hermano. ¿Para qué? Para que den ese tipo de doctrina falsa que no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y dice que ha embriagado con esa falsa doctrina a muchas personas, hermano, que no conocen esta gran verdad. Y entonces, ¿qué sucede? Dios llama salir de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando Dios dice salir de en medio de ellos, pueblo mío, está diciendo Dios, hermano, que Dios tiene hijos fieles con los hermanos católicos. Dios sí tiene hijos fieles con los pentecostés, con los bautistas. En todas las iglesias, hermano, hay hijos de Dios fieles y que Dios los llamará para que conozcan esta gran verdad de que Jesús venga en gloria. En todas las iglesias, hermanos fieles, hermanos de mucha fe, pero que conocerán esta verdad y se apartarán de esa falsa doctrina, conocerán la palabra de Dios, hermanos, y entonces se encaminarán tomados de la mano de Dios para ser salvos. Y Dios dice, salid en medio de ellos, pueblo. Dios le está diciendo, salgan de la confusión, salgan de lo erróneo, salgan de la falsa doctrina, no se dejen embriagar por esa falsa doctrina que el mundo está predicando a veces hoy en día. El diablo es tan astuto, hermanos, que ha engañado a muchos cristianos, haciéndoles creer que todo está bien. Pero Dios nos dice, salgan de ahí, pueblo mío. Dios tiene a sus hijos en medio de esta confusión y quiere que salgan de ahí antes que caiga Babilonia y sea demasiado tarde. ¿Y quién va a ayudar a esas personas a conocer esta verdad y a salir de ahí? Usted y yo. Pero si nosotros no hemos salido todavía aún estando acá, no podremos hacer ese trabajo.
Por lo tanto, hermano, usted y yo hemos sido levantados como ese pueblo que nació de esa profecía de 1844. Hemos sido levantados para decirle al mundo esta gran verdad, de que Cristo viene muy pronto y que el enemigo de Dios está trayendo a este mundo muchas falsas doctrinas, hermano, y que están contaminando, están embriagando al mundo. Y Dios dice, sáquenlos de allí, salgan de allí. Pero usted y yo tenemos que haber salido y estar conscientes de que estamos en la verdad y encaminados hacia la patria celestial, tomados de la mano de Dios. El versículo 9 sigue diciendo, el tercer ángel, había otro mensaje especial. ¿Cuál fue el mensaje, hermano, del segundo ángel? ¿Qué decía el segundo ángel? La caída de Babilonia. ¿Por qué motivo cayó Babilonia? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es el vino del furor de su fornicación? Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, dice el versículo 9 que el tercer ángel le siguió diciendo, yo le dije 3 mensajes, recuerda, y dos naciones, 2 grupos, ¿verdad? 2 destinos diferentes. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermano, si los 2 mensajes fueron un mensaje para salvación, para traer al mundo a Cristo, este mensaje es un mensaje de advertencia. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de advertencia para nosotros, para toda la raza humana. ¿Por qué? Porque es interesante lo que ahí dice, ¿verdad? Si alguno adora a la bestia y su imagen recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira, dice, de Dios. Más adelante vamos a ver cuál es ese vino de la ira de Dios, hermano. Este mensaje es un mensaje de advertencia hablando del tiempo final. Entonces, hermano, si tú no escuchas el primer mensaje, la hora de su juicio ha llegado y adorar a Dios. Y no sé, si tú no escuchas el segundo mensaje que Babilonia ha caído, este tercer mensaje es un mensaje de advertencia, no de un llamado, ya es un mensaje de advertencia. O sea, si no escuchas estos 2 primeros mensajes, entonces la ira del juicio de Dios caerá sobre los que no escuchan. El mundo, hermano, del tiempo final tiene que saber que hay un juicio, que tiene que adorar a Dios, y este involucra la obediencia, la ley, el sábado, etc. También tiene que salir de esa confusión, y la única manera de salir de ahí, hermano, de esa confusión, ¿cuál es? Apegándonos a la verdad, apegándonos a Cristo, estar viviendo la verdad, porque si no, no va a caer esta advertencia del tercer ángel. El mundo estará, hermano, dividido en 2 grupos. Las denominaciones se unirán, según ellos, por amor, pero debemos estar unidos en la fe, en la verdad, como Cristo lo ha dejado escrito en su palabra. Hay 2 cosas, hermano, que unen a todas las denominaciones del mundo hoy en día. Y, hermano, aquí vamos a ser claros. Hay 2 cosas, y todos lo sabemos, que unen a todas las denominaciones. Hay muchas denominaciones en todo el mundo. Y hay 2 cosas que unen a todo el resto de las denominaciones. ¿Saben cuáles son? Y ahí donde caemos a ese punto del mensaje del segundo ángel. La falsa doctrina. Número 1, hermano, la santificación del día domingo. ¿En qué momento, hermano, Dios dijo, o la Biblia dice, de que el domingo es el día santo? No, ese es un mandamiento de hombre, no un mandamiento de Dios. Y la mayoría de las denominaciones, hermano, guardan el día domingo, cuando no es bíblico. Y muchos dicen, no, es que fue para los judíos. No, hermano, el sábado existió ¿desde cuándo? Desde la misma creación, que dice que Dios hizo los cielos y la tierra y descansó el día sábado, descansó el día 7º de la semana, lo bendijo y lo santificó. Es un día especial, hermano, para venir a adorar a Dios, para descansar, para no trabajar, abandonar los quehaceres de toda la semana. Dios nos dio 6 días para nosotros, para descansar, hacer nuestras labores, pero el 7º día es para venir a adorar a Dios y reconocer que Él es nuestro Creador. Pero la mayoría de las denominaciones han caído en esa falsa doctrina
Y han engañado a mucha gente, haciéndole creer porque Jesús resucitó en domingo, entonces hay que guardar el domingo. Cuando no es bíblico, porque Jesús aún después que resucitó, siguió guardando el sábado el tiempo que estuvo en esta tierra. Los discípulos siguieron guardando el sábado. No, en la Biblia no hay un versículo siquiera que diga de que el domingo es el día de reposo. No, no hay. Y la otra segunda cosa es, hermano, es la inmortalidad del alma. ¿Cuánta gente está siendo engañado con esto, hermano? Especialmente en este mes de octubre. En nuestros países, en Nicaragua por lo menos, yo sé que, no sé si en México, yo creo que sí en todos lados, por lo menos en los países de Latinoamérica, se celebra el Día de los Muertos, ¿cuándo? El 2 de octubre, 2 de noviembre, perdón, 2 de noviembre. Ese día 2 de noviembre, la gente acostumbra a ir de una semana antes, un día antes, a limpiar la tumba donde fue enterrado el muerto. La persona ahí hace no sé cuántos años, 10 años, 20 años, 50 años, llegan, limpian la tumba y luego llegan, llevan flores, llevan a incluso a algunos lugares la costumbre de llevar la comida que les gustaba a ellos cuando vivían. Y hermano, y muchos hermanos llegan a pedir todavía, a rezar por esa persona que murió. Usted no puede salvar a nadie, usted no puede, no, la salvación es individual. Y si esa persona que murió ahí se arrepintió y creyó en Jesús y murió, ahí está, no se fue al cielo. ¿Y cuál es el mensaje de ellos? Que las personas cuando mueren van al cielo, hermano. Nadie está en el cielo más que Moisés. ¿Quién más? Elías. ¿Y quién más? Y Enoc. Que la Biblia lo habla claramente. Pero la Biblia en ningún momento dice que cuando la persona muere se va al cielo. ¿Cuántos deportistas vienen y beisbolistas pegan un jonrón y miran al cielo y dicen, como diciendo, se lo dedico a mi mamá, a mi papá que está en el cielo? No. Mi papá murió hace un mes y algo atrás, 2 meses atrás. Mi papá no está en el cielo. Está ahí enterrado. La Biblia dice que somos del polvo y al polvo lo volvemos. Nos hacemos polvo ahí y al polvo volvemos. Pero ahí donde estamos, si nos arrepentimos y las personas se arrepintieron, los muertos, y creyeron en Cristo, están ahí, se levantarán del polvo, dice la Biblia, cuando Jesús venga en gloria para recibir salvación y vida eterna. Van a recibir sus cuerpos nuevamente, cuerpos transformados, cuerpos sin enfermedad, cuerpos perfectos, y van a ir al cielo a vivir con Dios para toda la eternidad. ¿Pero cuándo? Hasta que Cristo venga en gloria. Ahorita nadie, ningún muerto va al cielo. Y esa es una enseñanza falsa que lamentablemente el enemigo de Dios ha metido en la mente de muchas personas. Por eso hay tantas tradiciones, tantas cosas de Halloween, tantas cosas, hermano, que de hecho, de paso es la fiesta más satánica que puede haber en este mundo. Lo que es Halloween. La adoración a la muerte. Hermano, es una mentira del diablo. Usted y yo, si estudiamos la palabra de Dios, nos daremos cuenta que eso no es así. Ningún muerto va al cielo. Si fue bueno esa persona y está ahí y murió, cuando Jesús venga, se van a transformar nuevamente, va a resucitar y se va a unir a los que estén vivos, estemos vivos cuando Cristo venga en gloria, para ir con Él a la patria celestial, al cielo, a vivir por toda la eternidad. Pero hasta ese momento, recuerden cuando Lázaro, ¿cuántos días de muerto tenía Lázaro cuando Jesús lo resucitó? Cuando Lázaro resucitó no tenía 4 días de muerto. Cuando Lázaro salió caminando de esa tumba, salió y resucitó, Lázaro nos dijo, vieran qué bonito es el cielo. Yo fui al cielo, es bonito. O sea, hermano, sería muy triste que después de estar en el cielo lo bajaran a la tierra otra vez a uno. ¿Para qué? Estoy disfrutando allá de lo bonito, ¿para qué me trajo Jesús a la tierra otra vez? Jesús resucitó a Lázaro, hermano. Y Lázaro estaba en la tumba, de ahí lo sacó de la tumba, no lo trajo del cielo. Jesús también, cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, Jesús no estaba en el cielo, Jesús estaba en la tumba y de ahí salió de la tumba. Recuerda cuando llegó María y la madre de Jesús y la otra María llegaron al sepulcro, dice que ya encontraron el sepulcro abierto, ya no había nadie, ya Jesús no estaba ahí, porque ya Jesús había resucitado. Salió de ese sepulcro, no vino del cielo otra vez. Entonces, hermano, es una mentira que lamentablemente se predica en muchas denominaciones. Y por eso Apocalipsis nos dice, hermano. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese vino representa las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que no son bíblicas. Y hemos de tener mucho cuidado ahí. No son bíblicas. Estimados hermanos, los que adoran a Dios y los que se han puesto del lado de Satanás serán 2 grupos
importante el final de los días. La historia está a punto de terminar y Dios dará a cada quien su pago. Por eso es importante que nos mantengamos de parte del Señor, de parte de la verdad, estudiando la palabra, hermano. No lo que dice el pastor, no lo que dice el sacerdote, no lo que dice el ministro, no lo que dice el obispo, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Véalo por usted mismo, qué dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál será el resultado? Yo le dije 3 mensajes, le dije yo, ¿recuerdan? Y 2 cosechas. ¿Cuáles son esas 2 cosechas? Y ya tenemos los 3 mensajes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es de estos 3 ángeles? ¿Cuál es la cosecha, hermano? Vamos a irnos directamente a Apocalipsis 14, ahí mismo, del 14 al 20. Ya estamos por terminar, hermano. 14, del 14 al 20. ¿Qué dice ahí? Dice, hermano, miré, dice Juan, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió ese otro ángel. Fíjense, estamos hablando ya de otro ángel, no, ya fuera de los 3, ¿verdad? Del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra están maduras. ¿A qué se está refiriendo acá, hermano? Cuando Jesús venga, ¿qué? A levantar la cosecha. La cosecha somos usted y yo, que nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, y Jesús vendrá por segunda vez para llevarnos a nosotros, los que estén vivos, los que estemos vivos en ese momento que Jesús venga, y aquellos muertos, aquellas personas que murieron creyendo en Cristo, van a resucitar, se unen a los vivos, y Dios viene por segunda vez a levantar, Jesús, a levantar esa cosecha y llevarla al cielo, y eso vamos a ser los salvados. Esa es la primera cosecha. ¿Cuál será la otra cosecha, hermano? Y quiero decirle una cosa, hermano, muy pronto esa cosecha llegará. Aquellos que representan la mies, los salvos. Jesús viene, hermano, a levantar esa cosecha. ¿Cuál es la segunda cosecha? Vamos a seguir leyendo. El versículo 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar. ¿De qué? De la ira de Dios. Esa es la otra cosecha. ¿Cuál es la otra cosecha, hermano? Y lo que representan estas uvas en el lagar, hermano, para ser pisoteadas o destruidas, esto es la ira de Dios, el castigo final. ¿Para quiénes? Para los malvados. Aquellos que nunca quisieron arrepentirse, aquellos que nunca aceptaron al Señor, aquellos que nunca santificaron sus vidas en el Señor. ¿En cuál de estos grupos estarás tú? ¿En cuál de estas cosechas va a estar tú? No habrá un tercer grupo, solo 2. La cosecha que vendrá Jesús a levantar a sus hijos para llevarlo al cielo, y la otra cosecha que será la destrucción de los malvados, de aquellos que nunca creyeron en Dios, que nunca quisieron acercarse a Él de todo corazón y entregarle su vida. ¿En cuál de estos grupos estarás? Solo usted lo sabe, hermano, usted y Dios. Por lo tanto, eso debe ser motivo de pensar, hermano. Porque la vida espiritual no es asunto de juego, es asunto de fe, es asunto de actuar, es asunto de salvación, es asunto de entrega. Y eso debemos de tener nosotros. Si queremos estar en ese primer grupo, que esa primera cosecha, que iremos a la patria celestial. Ahora, hermano, ya voy terminando. Voy a leerle una cita del Espíritu de Profecía donde dice, Conflicto de los Siglos, página 604, dice, Dios todavía tiene un pueblo en Babilonia, y antes de la visitación de sus juicios, estos fieles deberán ser llamados a salir para que no participen de sus pecados y no reciban parte de sus plagas. Como le digo, en muchas iglesias Dios tiene fieles que se van a unir a la verdad y van a ser salvos cuando Cristo venga en gloria. Así que usted no diga que solo los adventistas nos vamos a salvar. Hay muchos fieles en otras iglesias también. Otra cosa, hermano, Satanás ha sido, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, Satanás ha sido perseverante, hermano. Si Satanás es perseverante, ¿cuánto más usted y yo perseverantes en la verdad? Dice, Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. La ley de Dios, hermano. ¿Qué dice la ley de Dios? Acuérdate el día sábado para santificarlo. ¿Qué dice la ley de Satanás y del mundo? El domingo. Dice, ha abierto una brecha en la ley de Dios. Un día de reposo falso no podrá constituir una norma verdadera. Es algo falso, no es bíblico. Así que, hermano, el mensaje del Evangelio eterno subraya la victoria de Jesús en la cruz.
que redime a su pueblo. La esperanza final se centra en el regreso de Jesús para llevar a los suyos a casa. ¿Quieres ir a las mansiones que Jesús ha preparado para ti en esta mañana? ¿Quieres salvación en Jesús y morar por Él con toda la eternidad, por toda la eternidad? ¿Quieres ir, hermano, a la Canaán celestial, donde todo será felicidad, donde no habrá muerte, dolor, ni enfermedad, ni tristeza? ¿Quiénes quieren estar ahí? Todos. Yo voy a pedirle a los hermanos que dirigen los cantos, a Ailín. Vamos a cantar este último himno, hermano. Y voy a pedirle, hermano, que si usted quiere decirle al Señor esta mañana: Señor, quiero ser parte de esa primera cosecha, quiero ser salvo, quiero ir contigo a morar por toda la eternidad y dejar este mundo lleno de dolor, de enfermedad, de sufrimiento, porque quiero estar contigo y quiero entregar mi vida de todo corazón a ti, porque quiero ser parte de ese grupo. Si usted piensa de esa manera, póngase de pie mientras estamos cantando este himno.